Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que se origina en Radio Costa Paraná, la radio de la ciudad en el 88.1, pero que también se emite por Radio FM 104.5 Campo y Ciudad de Villaguay, FM Impacto Rural de Caseros, Radio Franca de Concepción del Uruguay, FM Sol de Crespo, FM Puerto de Seguí, FM Riel de Baza Bilbaso, FM Líder del Rosario del Tala, FM del Éxodo de Nogoyá, Z99.5 de La Roque y FM Las Chacras de Villa Paranacito. También nos pueden escuchar a través de 4 sitios digitales: laradiodelcampo.com.ar, campoyciudad.com.ar, solnoticias.com.ar y por nuestro portal códigocampo.com.ar. Vamos a hablar hoy de varios temas. En primer lugar, se está desarrollando la segunda edición de la Expo Victoria y Victoria Nogoyá, que llevan adelante las rurales de esos 2 departamentos en una iniciativa que realmente vale la pena respaldar, porque habla de aunar esfuerzos para brindar en estos tiempos tan complicados una muestra, una exposición vinculada al sector agropecuario acorde con la importancia que el campo tiene en Entre Ríos. De este tema vamos a hablar con Eduardo Grimó, que es el presidente de la Sociedad Rural de Victoria, y obviamente también, más allá de la muestra, vamos a tocar con él algunos temas que hacen a la actualidad del sector agropecuario después de las elecciones legislativas del domingo pasado. La Bolsa de Cereales de Entre Ríos el martes 16 de noviembre, cumplió 42 años. Y el CIBER, que es el instrumento, la herramienta más importante de la Bolsa, el CIBER es el Sistema de Información Agrícola de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, va a emitir dentro de un par de semanas, el jueves 9 de diciembre, su informe número 1000. De esto hablamos el otro día con Oscar Montero, expresidente de la Bolsa, hablando de la génesis, de cómo surgió el CIBER. Ahora lo vamos a llamar a Diego Mayer, que es el actual presidente de la Bolsa, para que nos hable del presente y del futuro del CIBER, también de los desafíos que enfrenta la institución de cara al futuro a propósito de estos 42 años. Y también vamos a hablar con Mayer del tema del maíz, porque el último jueves hubo una jornada de la Mesa de Maíz Entrerriano, de la que participaron distintos actores de la cadena. Ahí se repasó la actualidad del cultivo y sobre todo el futuro, con este objetivo que tienen todos los actores de la cadena, el gobierno de la provincia también, de aumentar el área de maíz, por tanto de aumentar la producción y por supuesto tratar de aumentar los rendimientos. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se está haciendo bien? Y sobre todo, ¿qué es lo que falta para llegar a este 500.000 de hectáreas? De esto también vamos a hablar con Diego Mayer. Y por último, vamos a llamarlo al gerente de CAFER, Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos, Diego Camuñas, para hablar de la experiencia de esta Federación de Cooperativas en el mercado de capitales, algo que de a poco los productores van tomando cada vez más
Vamos a hacer un repaso de cómo le ha ido a CAFER en este ámbito y sobre todo qué es lo que están pensando de cara al futuro. Hoy, 20 de noviembre, es el Día de la Soberanía. Por eso la música que vamos a escuchar tiene que ver con este Día de la Soberanía que se recuerda hoy en todo el país. Buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen topando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con su bandera, con su bandera. A costuras del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que los peló a los gringos una gran siete, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. ¿Quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los peló a los gringos una gran siete, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Estos días, esta semana ya comenzó, se extenderá hasta el próximo viernes, en distintos días, por supuesto, el cierre del calendario de muestras de exposiciones de las sociedades rurales entrerrianas, que arrancó allá hace unos meses en la Sociedad Rural de La Paz y que termina ahora con una edición conjunta, la segunda edición conjunta de las exposiciones de las sociedades rurales de Victoria y Nogoyá. Esto es la Expo Victoria Nogoyá 2021. Insisto, esto empezó el miércoles pasado con una charla a cargo de Rodolfo Peralta sobre inseminación artificial a tiempo fijo. Anoche continuó con un par de charlas también del especialista Ingaramo y de Nicolás Udaquiola. Y va a tener continuidad los próximos días. Ya estamos en contacto para que nos dé detalles de cómo arrancaron y de cómo va a seguir el desarrollo de esta muestra con el presidente de la Sociedad Rural de Victoria, Eduardo Grimaud. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Código Campo. ¿Qué tal? Buen día, Danilo. Bueno, gracias por llamar. Por favor, primero me gustaría que hicieras una suerte de repaso de cómo surgió esta idea, que es el segundo año ya, de aunar esfuerzos entre Victoria y Nogoyá para hacer una muestra conjunta. Mira, esto se vino viendo y buscando la forma con la Sociedad Rural de Nogoyá, con Raúl Martínez, el presidente actual. El Negro Martínez, más conocido. Sí, el Negro Martínez, Raúl Negro Martínez, exactamente. En las reuniones de Farer nos juntábamos y le decía, ¿por qué no vamos a hacer una exposición en conjunto? Si somos dos rurales hermanas, vecinas, y tenemos que hacer el esfuerzo de estar juntos y el esfuerzo de hacer la exposición, no de estar juntos, ¿no? Porque estar juntos estamos siempre juntos. Claro.
Y bueno, y entonces surgió el año pasado, bueno, plena pandemia, hicimos una suerte de exposición virtual por Zoom, todo por Zoom, no pudimos hacer ninguna presencial. Y este año, después de las PASO, también, bueno, este año empezamos a hablar de vuelta para hacer la segunda muestra, y después de las PASO que se terminó la pandemia, según el gobierno, algo insólito porque no es así, pero bueno, se abrió todo como para poder hacer un híbrido, Ajá. que es lo que estamos haciendo ahora, que la exposición consistía en 2 charlas virtuales, técnicas, los días miércoles, y 2 charlas presenciales los días viernes. Ajá. Y después en el medio también surgió la posibilidad de hacer la terminación del campeonato departamental de destrezas criollas, que en realidad más que departamental es regional, porque hay muchas agrupaciones que también son de Nogoyá y que participan en este campeonato, que va a estar ahora en este domingo. 21. Este domingo, mañana. El domingo 21, mañana. mañana exactamente, va a estar vamos a estar las rurales haciendo ese evento, ¿verdad? Esto es en Victoria, en la rural de Victoria, ¿no? En el predio de la Sociedad Rural de Victoria. Uh-huh. Y bueno, entonces las presenciales, una fue ayer, que la gente los disertantes de Mayocos Cereales, que propuso Mayocos Cereales de Z Global, y después de Copar, que bueno, que vino Jorge Icáramo. Ajá, ajá. Y después el miércoles de la semana que viene va a estar Raúl Brasesco hablando lisa y llanamente de agua en el suelo, Ajá. tema que nadie habla, todo el mundo habla de técnicamente de la cuestión agrícola, de los rendimientos o los techos de rendimiento, pero nadie habla del agua en el suelo, qué pasa con el agua. Uh-huh. Y después otro tema que me parece muy candente, de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, va a hablar Pablo Fontanini sobre el clima, perspectivas de RIN de soja y maíz. Ajá. Bien Y el actual. viernes de la semana que viene, perdón, ¿sí? No, digo, bien actual lo de Pablo Fontanini. Sí, bueno, justamente, es la preocupación de todos nosotros en esta época, ¿no? Uh-huh, Ni hablar. uh-huh. Y después, el viernes de la semana que viene, por la mañana, a partir de las 11, haremos la parte institucional en Nogoyá, conjuntamente, o sea, el remate de la firma Echeverre, empezaría a las 9:30 Ajá. del Gordo, termina el remate del Gordo y empezamos nosotros con la parte institucional, de los anuncios, vamos a hablar los presidentes, los discursos de los diferentes presidentes, el presidente de la Sociedad Rural de Nogoyá, el mío, el de Farer, José Colombato, y a su vez también el de Jorge Chemes. De CRA. De CRA, exactamente, el presidente de CRA. Expresidente de la rural de Nogoyá y de Farer, ¿no? Claro, exactamente. Justamente son todos los presidentes, y que vamos a tener micrófono abierto justamente para dar los discursos, como es lo que es institucional, ¿no? Uh-huh. Después de eso, lo vamos a esperar a Carlos Melconian, que llega como a las 14 horas, para estar con Carlos en su disertación, que de hecho lo trae la gente de CRA y IPSB. Entonces, la idea es compartir un momento con ellos, compartir un momento con Carlos Melconian, y bueno, que nos diga, no nos va a decir mucho de lo que no sabemos, pero bueno, por lo menos para abrirnos un poco la cabeza y pensar, ¿no? Porque justamente este año que viene el productor agropecuario va a tener que pensar mucho de cómo va a ser las cosas y cómo va a ir, porque acá no es un solo tema del clima que es nuestra preocupación, sino que hay varias preocupaciones, Uh-huh. entre ellas el gobierno, ¿no? Claro. El gobierno con los diferentes cepos que nos quieren meter, no solamente a lo que es el cereal, sino que también ahora está el tema en vilo del
de lo que es la ganadería. Bien, Eduardo. Que, bueno, Eduardo, preocupaciones de todo tipo. Eduardo, a propósito de esta situación, de esta reunión de presidentes, de Chemes, de Colombato, Martínez, Eduardo Grimó, seguramente otros dirigentes de las sociedades rurales, también de otras entidades vinculadas al sector agropecuario que van a estar en Nogoyá el viernes 26. Falta muchísimo, dijo, ¿cuándo? Faltan casi 6 días, ¿no? Hoy es sábado, hasta el viernes, puede pasar muchísimo en la Argentina. En estas horas ha vuelto el tema del precio de la carne como un elemento seguramente de discordia entre el gobierno y los productores, porque el precio de la hacienda en pie está subiendo, seguramente va a llegar a los mostradores. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, pero ¿cómo verían, por ejemplo, una profundización del cepo a las exportaciones? Mira, acá una semana es como decirte en un país civilizado, son 2 años o 3 años. Acá una semana es una cosa que nos pueden pasar un montón de cosas. Realmente uno tiene esa gimnasia, ¿no? O sea, no es que lo agarra desprevenido y no sabe qué pasó. Nosotros acá en la Argentina, lamentablemente, los últimos años, por lo menos hasta donde yo tengo memoria, siempre fue así. Pero bueno, en tiempos conflictivos como esto con el gobierno, porque el gobierno él no se cansa de imprimir billetes y bueno, y después le echa la culpa a las actividades, pero justamente cerrando lo que piensa cerrar, porque ahora están hablando de cerrar nuevamente las exportaciones de carne, bueno, eso no le viene mal, no le viene bien a nadie, porque justamente no es el motivo de la inflación, el aumento de la carne, es todo lo contrario, aumenta la carne es porque de hecho como se exporta, sí es el mismo precio, o sea, no aumenta, baja, se deprecia el peso. Entonces, por la depreciación del peso, que el mal manejo, la parte económica que tiene el gobierno, nos echa la culpa a los productores, porque de hecho nosotros somos como si fuéramos, no sé, históricamente somos los contrarios, pero no es así, justamente todo lo contrario, porque nosotros, el campo, el productor agropecuario, justamente es el motor de la economía argentina. Y bueno, y el gobierno está constantemente atacándonos y con diferentes cuestiones y sin ver, digamos, no ven el problema real o sí lo ven y no lo quieren, no quieren dar como que están equivocados. Claro. Ahora, Eduardo, pasaron las PASO, el triunfo de la oposición fue claro a nivel nacional, casi 9 puntos, fue estrechito en la provincia de Buenos Aires, la oposición ganó muchas provincias, en Entre Ríos la diferencia fue realmente abrumadora a favor de la oposición. ¿Cómo crees, más allá de estas cuestiones muy puntuales de la carne, que es un tema además muy, muy complicado, muy difícil, yo creo que el gobierno se equivoca, coincido con vos, porque la razón del aumento del precio de la carne es la inflación y no la inflación consecuencia del aumento del precio de la carne, ¿no? Pero digo, ¿crees que Alberto Fernández en La Nación y Gustavo Bordet en la provincia, después de estas dos derrotas claras, muy claras, sobre todo, insisto, en Entre Ríos, puedan cambiar algo la actitud de sus gobiernos respecto del sector agropecuario? Mira, Danilo, lo dudo. Uno trata de tener una luz de esperanza prendida, ¿no? Pero lo dudo. Primero que siguen su relato. Te das cuenta el acto que tuvo la semana pasada Alberto Fernández en la plaza. Sí, el 17, sí. Una cosa insólita, y de hecho está hecho ese acto justamente por las cuestiones políticas para la gente que no ve noticieros o que no se informa bien. Entonces él pone como un aparente que venció en los comicios, pero de hecho todos sabemos que no es así. Pero digamos, el segmento de gente que ve eso, que digamos que lo absorbe la información que le da el gobierno, cree que es así, digamos, y sigue en el relato. Uno no, lo veo en varios canales de televisión, en la radio, comentaristas, que barbaridad, cómo no se dan cuenta.
no se dan cuenta porque no escuchan otra cosa que lo que el gobierno le dice. Y entonces ese es el público cautivo que tiene el gobierno, engañado en algunas a veces, o en otras veces queriéndose engañar a sí mismo por el mismo relato. Entonces, no le busque mucha explicación a eso, porque los tipos van a seguir con su línea y como siempre fueron los kirchneristas, siempre fueron y redoblaron la apuesta. Y yo entiendo que va a ser así, más allá de que la oposición va a tener mucha más fuerza que después que asuman, van a tener mucha más fuerza, pero igualmente van a seguir con su línea. Y no creo que se vea, trato de buscarle la luz de esperanza, pero bueno, la esperanza es que por suerte la oposición hizo una mejor, tuvieron mucho mejor en los comicios, pero más allá de eso no creo que cambie mucho. ¿Y Bordet? No, lo mismo. El mismo análisis. Salió un meme hace unos días atrás en donde Bordet decía que habían ganado en Feliciano, el único departamento, y estaban como que estaban festejando eso, que habían ganado único departamento, que justo ganaron por muy poco. Entonces acá hay, para mi punto de vista, hay perdedores y vencedores. O sea, como lo veo yo, como lo vemos nosotros en mi comisión, los vencedores en este caso no es un partido político, es el pueblo. Muy bien. Porque de hecho el pueblo es el que se beneficia al estar una oposición más fuerte. Bien. Eduardo Grimaud, te agradecemos mucho la atención. Sabemos que estabas viajando, que paraste justo para atendernos a nosotros, así que doble agradecimiento, que tengas buen día y bueno, ojalá estas actividades que quedan de la exposición Victoria Novoya tengan el éxito que merecen. Muchas gracias, Danilo, saludos a tu audiencia. Un abrazo. Ahí estaba entonces Eduardo Grimaud, el presidente de la Sociedad Rural de Victoria, que en estos días, en diversas jornadas, lleva adelante junto a la Rural de Novoya la Expo Victoria Novoya en forma conjunta. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Coordinamos la acción de nuestros asociados en pos del progreso, la defensa de la producción, comercialización e industrialización de granos y demás actividades afines. Desde 1979 representamos a cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial de la provincia, pilar fundamental de nuestra Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Trabajamos junto a otras entidades en acciones tendientes a consolidar la seguridad alimentaria y la preservación de los recursos naturales en comunión con la sociedad. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios. Todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528, Paraná. Teléfono 407-2979. Somos Confederaciones Rurales Argentinas, una asociación civil gremial cuyo objetivo central es la defensa del productor agropecuario y sus intereses. Nucleamos a más de 300 rurales de todo el país, que dan sustento a 16 confederaciones y federaciones rurales que son el pilar de CRA.
una entidad sin fines de lucro, una entidad gremial que propende al fomento y desarrollo de las actividades agropecuarias, una entidad que coordina las acciones de todas las entidades que agrupa y se integra con asociaciones de similares características. Somos CRA. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Primera. En la vuelta de obligado están aguantando guerras, milicianos argentinos, arbolitos de la tierra. Once buques extranjeros bordeando el río se mete, y la bandada de Tero para bajarle el copete. Con anuncio de tambores empezó la refalosa. Ojos azules miraban las cadenas trabajosas. Chacarera del clavel metiéndose por las velas. Gaucho ladino ese rosa, ponerle al río cadena. Segunda. Ahí está Martín Rodríguez con su fusil entre el pasto. Para matar tantos gringos las balas no dan abasto. Doña Petrona de Silva llegó con el agua fresca, agua del río Matrero que con la sangre se mezcla. Tiene el pulso del Facundo ese teniente Quiroga, que metiendo bochas gruesas por docenas los ahoga. Chacarera de la luz que un día duró el combate, y ahí estaba sin mosquearse mancillando tomate. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Seguimos en Código Campo. Vamos a hablar ahora con Diego Mayer, que es el presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y además desde hace muy poco gerente general también de la Agrícola Regional, la cooperativa de Crespo. Pero vamos a hablar no tanto de la agrícola, sino sobre todo de la Bolsa de Cereales, porque esta semana, el último martes, el 16 de noviembre, la Bolsa cumplió nada menos que 42 años de, yo diría, muy rica historia, muy fructífera, con algunos ítems, yo diría también históricos, importantísimos. Pero la idea es un poco hablar con Diego Mayer del futuro de la bolsa, del futuro del sector, a partir de este 42 aniversario. Diego, buenos días, Danilo Lima te saluda. Buenos días, Danilo, ¿cómo va? Bueno, la idea, la pregunta está ya casi formulada. La bolsa cumplió 42 años. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan de aquí en adelante?
Y bueno, la verdad que, como decías en la introducción, la bolsa cumplió 42 años, tiene una historia muy interesante y tiene un par de cosas que por ahí hoy han sido referencia de otras instituciones, como el proyecto Ciber y toda esta movida que se armó con la instalación en su momento de las centrales meteorológicas, que fue pionera en eso en nuestra bolsa. Y yendo un poquito a eso, que fue, como decía, fue una referencia de otras instituciones que después también lo tomaron. Uno de los desafíos que nos hemos planteado en el último tiempo, el último año, 2 años, justamente es revitalizar esa parte y darle de nuevo, digamos, es como le hemos hecho una actualización, sobre todo en alguna inversión en tecnología para poner a punto de nuevo. Había algunas centrales que tenían algunos problemas de funcionamiento y ya había la información para que tenga, digamos, esa validez que tiene que tener para un buen rigor científico con cualquier toda la información, y que sea completa y que esté arriba todo el tiempo y que esté siempre actualizada. Debimos hacer una inversión en actualización de la misma, en algún caso reemplazar algunas centrales, reemplazar sensores, reemplazar plaquetas. Estamos con un programa que estamos gestionando con el GIRSAR para el reemplazo de todas las placas de las 82 centrales, para pasarlas de tecnología 2G a 3G, porque tienen en algunos casos algunos problemas de conexión y eso lo mejoraría, y estamos muy avanzados en eso. Y después permanentemente haciendo una recorrida para que eso, como digo, esté siempre en el mayor porcentaje de operatividad posible. Tenemos en cuenta que son las centrales que están en la intemperie, entonces están sujetas a las inclemencias del tiempo, y siempre pasa alguna cosita siempre pasa algo que se rompe o que hay que reemplazar, pero bueno, la idea es que eso tenga un mantenimiento continuo para que la información que todos los usuarios, socios de la bolsa, ingenieros agrónomos, de acopios, cooperativas y demás, que la usan, que esa información esté siempre lo más actualizada posible y lo más operativa posible la red. Y bueno, y siempre, como digo, eso fue algo en lo que la bolsa fue pionera. Ahora darle una actualización, darle un mantenimiento para que eso esté siempre operativo, y ahora estamos trabajando con un convenio con la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la Facultad de Ciencias Económicas, para agregarle a eso que siempre tuvo la bolsa un contenido más económico. Entonces habrán visto que ya hicimos algunas publicaciones. Sí, hay algunos trabajos interesantes, sí. Que se hicieron sobre qué importancia tiene en el Producto Bruto de la provincia el sector agropecuario, cuánto genera de empleo el sector agropecuario, qué importante es en las exportaciones de nuestra provincia. En fin, la idea es todo ese tipo de información, complementarla a la que ya tenemos y generamos muy buena de la parte técnica, del personal técnico de la bolsa y de la central meteorológica, del análisis de imágenes satelitales, superficie, producción, etcétera, agregarle una parte económica. Bien. Y eso lo estamos haciendo mediante un convenio. Bien. La semana pasada, en nuestro último programa, el sábado pasado, dialogábamos con Oscar Montero, que fue presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos hace un tiempo, en 2 o 3 periodos, a propósito de que el CIBER, el Sistema de Información Agrícola de la Bolsa de Cereales, el próximo jueves 9 de diciembre, si no me equivoco y si no sacamos mal la cuenta, va a cumplir o va a publicar el informe número 1000. Es realmente impresionante que a través de 1000 informes semanales la bolsa haya brindado información de primera mano sobre los cultivos, sobre el estado, sobre el clima, sobre el estado de los suelos, de las reservas, que ha sido tan importante que no solamente ha sido pionero, sino que ha servido de modelo para otras bolsas que han tomado, después que nació el CIBER, ese sistema como ejemplo. Me gustaría también una reflexión, Diego, sobre el CIBER, si están pensando en algo nuevo. En la bolsa siempre piensan en cosas novedosas. ¿Qué es lo que están pensando de aquí en adelante?
Bueno, con respecto a esto que decís, bueno, algo ya dije recién, Sí. Te adelanté un poquito Lo de en las la centrales. pregunta anterior, Claro. pero sí, el ciber, la verdad que este informe, una cosa que normalmente nos hacen saber, yo hoy te decía, esta información la utilizan mucho los socios, los que están en el negocio, ya sea copios, cooperativas, Sí, sí. vendedores de insumos, lo usan los profesionales en agronomía, para el asesoramiento de sus productores, pero también lo vemos, y ayer nos lo recordaron también, lo usa el INTA, lo Sí, sí, usa el Estado. el Ministerio de Producción de la provincia, o sea, todos dicen, nos reconocen que gracias a esa buena información ellos pueden complementar su dato que tienen, y mucha de esta información no la tendrían si no fuese por la bolsa. Ujú. Entonces, la verdad que ahí es cuando uno toma dimensión de lo importante que es esto para nuestra provincia. Y vos nombraste una persona que es Oscar Montero, que fue uno de los que le dedicó mucha energía a esto. Oscar fue uno de los que empezó, y si no, él que empezó con esto y el que le dio mucha manija en su momento y le destinó mucho tiempo de su tiempo personal a que esto funcione. Y la verdad que en honor a eso, siempre me pareció que era un tema que no debíamos dejarlo a un costado. Bien. Y si bien a la bolsa, por eso también en cada oportunidad que lo tenemos, alguna reunión con autoridades provinciales, le pedimos que nos acompañen en alguna gestión, como lo hicieron en este caso con el programa GIRSAR, para conseguir algún subsidio o para el reemplazo tecnológico, pues tiene un gran costo en mantener esta red operativa. Sí, sí. Y la bolsa, este servicio no le genera ingreso, le genera solo gasto, digamos, ¿no? Ujú. Si bien, como en algún momento decíamos con Cacho, con el gerente, la bolsa no tiene fin de lucro, las centrales sí lucran con la bolsa, ¿no? Las centrales lucran porque tienen gasto, hay que mantenerla, hay que mandar el personal de la bolsa calificado para que vea cuando hay un inconveniente, un vehículo que va a recorrer eso. En fin, a nosotros en el año genera un gasto importante que lo hemos estimado a los valores de hoy, alrededor de 4,5 millones de pesos, mantener operativas las centrales. Entonces, por ahí, si bien no podemos pedirle al gobierno un pago por ese servicio, le pedimos que nos acompañe al menos en las gestiones cuando hay algún programa que está previsto para esto, que nos acompañe en las gestiones para que podamos hacer cada vez más eficiente esta red, ¿no? Seguro. Y además el reconocimiento a los profesionales que tiene la institución, altamente capacitados, todo el equipo, y empezando por Pablo, que tiene además de su estudio como ingeniero, tiene una maestría especializada justamente en clima y en todas estas cuestiones que hace con análisis de imágenes, digamos. Se lo toma muy en serio al tema la institución, y creo que la verdad que llegar al informe 1000 es un hito para la institución, ¿no? Seguro. Diego, te cambio un poquito de tema, siempre dentro del ámbito de la bolsa, porque la bolsa precisamente fue escenario el jueves de una jornada de maíz entrerriano, donde, bueno, hubo varias disertaciones, donde se recorrió la historia de los últimos 21 años del maíz en Entre Ríos, gracias precisamente a los datos, a la información que posee el CIBER. Siempre decimos nosotros que, humildemente por supuesto, que Entre Ríos debiera ser un mar de maíz, porque es un grano al que se le agrega valor y se transforma en leche, en carne de vaca, de pollo, de cerdo, en huevos. Es un cultivo además que es fundamental para el cuidado del medio ambiente. En la jornada del jueves, y a esto voy, hubo, yo diría, una coincidencia absoluta en esta mirada y en la necesidad de llegar por fin a las 500.000 hectáreas. En algún momento andamos por las 420, 430.000, para que Entre Ríos logre el autoabastecimiento de maíz. Entonces ahí ahí es donde empieza el debate, digo. Y la bolsa, en esta jornada del jueves, tiró ahí 3-4 ideas respecto de qué cosas hacer para que en Entre Ríos se siembre más maíz y se produzca más maíz. Me gustaría que recordaras esos 4 puntos. Bien, sí, como decía, el cultivo del maíz, todos entendemos que es muy importante para nuestra provincia y debemos ponerlo en un lugar de importancia. De hecho, esta mesa se había convocado hace ya un tiempo. En el año pasado tuvimos la primera reunión, tuvimos un par de reuniones y después como que perdimos la continuidad.
ahora fue la idea volverlo a retomar. El ingeniero Toledo es uno de los que estaba más, digamos, promoviendo este tema, y la verdad que le ha dedicado tiempo, y nosotros hemos prestado nuestra colaboración también. Y desde la primera reunión, recuerdo que cuando se hizo la primera reunión, cuando se empezó a hablar del tema, enseguida por ahí quizás fui medio pesimista, pero no sé si pesimista o al menos plantear la realidad, porque había como una suma de buenas voluntades de todo el mundo queriendo decir tenemos que hacer más maíz y demás, y bueno, planteé 3 o 4 cosas que me parecían que era que por más que se haga más maíz, el problema no pasa solo por hacer más hectáreas. Nosotros tenemos alguna realidad que no podemos obviar, que es por un lado nuestra ubicación geográfica como provincia, que estamos muy cerca, o una gran parte de la provincia está muy cerca de Rosario, y sobre todo las mejores tierras y las más productivas donde más maíz se hace son las que más cerca están. Exacto. Entonces, por más que se haga más maíz, va a haber una parte que inevitablemente va a ir al puerto. Y no está mal que así sea, porque es parte del negocio, ¿no? Y para que sea sustentable, cuando hablamos de sustentabilidad, no es solamente la sustentabilidad ambiental o la rotación adecuada del suelo. La sustentabilidad tiene que ser económica también, porque si no hay negocio, si el productor no hace negocio con el maíz, lo va a dejar de hacer. Seguro. Entonces, por ahí nos falta eso, nos falta superficie, pero por ejemplo, si vamos al año, en el 2019-2020, producimos todo el maíz que necesitamos. En la cosecha 19-20, Entre Ríos produjo el maíz que necesita, pero tuvo que traer de afuera también. Sí. Lo que pasa es que tenemos, como digo, una parte que se va inevitablemente por esto, una parte que por ahí los productores llega al vencimiento de los insumos, tienen que vender para cubrir, y por ahí el consumo no tiene toda la capacidad económica para comprar todo lo que necesita para adelante, va comprando mensualmente lo que consume, porque si no tendría que inmovilizar mucho dinero. Exacto. Por otro lado, los productores a veces anticipadamente quieren vender un precio futuro que les gusta, y para calzarse y estar seguro y estar tranquilo, y esa posibilidad se le ofrece la exportación. O algún acopio o cooperativa se le ofrece también, pero calzado con la exportación, porque la mayoría del consumo interno no compra en dólares forward. Exacto. Entonces, como que hay una suma de cosas, capacidad de almacenaje, somos productores fuertemente maíz de primera, el 90% casi, lo hacemos, la cosecha viene casi que en un mes y medio, y arriba de eso viene la soja, entonces es como que viene el maíz todo junto, queremos acopiarlo, retenerlo, pero en un momento, por cuestiones de espacio, por cuestiones de límites de crédito o de exposición que nadie quiere tener en exceso por los plazos de pago de consumo y demás, son una suma de factores que hacen que se termine yendo maíz de la provincia, y yo también eso quiero como decir, bueno, se va maíz, tampoco es un pecado que se vaya, termina siendo, hacia a la sostenibilidad del negocio también. ¿Estaría bueno que se quede? Estaría bueno que se quede, pero para eso necesitamos como solucionar varias cositas que creo que no hay un gran proyecto que hay que hacer, sino una suma de pequeñas cosas que por ahí, por distintas vías, van a hacer que de a poco podamos retener un poco más, con algo más de capacidad de acopio. Después hablábamos de si queremos incentivar que se haga más volumen, usemos alguna herramienta que hay de financiación en pesos o con tasa subsidiada para pequeños y medianos productores, que el Estado destine parte de algún recurso a eso, a decirle, mirá, si haces maíz y lo comercializás así, acá tenés un crédito en pesos para la inversión, que es un cultivo caro también de hacer. Sí. Después, esa era una de las propuestas que decíamos, busquemos la vuelta con la herramienta que tenemos, FOGAER, en fin, alguna SGR, financiamiento en pesos. Busquemos alguna opción de coberturas con el mercado término, que el mercado término lo está trabajando, está empezando a hacer contratos de precio a fijar garantizado, en el que no tiene que poner la garantía, arma un esquema de garantía para que se pueda vender, lo garantiza el mercado término, vendiéndolo a un consumo. El mercado término ya tiene desarrollado ese producto, y en fin, o coberturas de futuro que te decía recién, el consumo no lo tiene, bueno, que se lo dé el mercado término, entonces es otro motivo por el que no se nos vaya maíz. En fin,
Hay varias herramientas, Son cositas para trabajar, exacto. Algunas que ya están y otras que habrá que desarrollar, entre las que, como digo, de pequeñas cosas, por ahí no vamos a ir a la solución total, pero vamos a hacer una suma de pequeñas cuestiones que va a hacer que se pueda incrementar la superficie y que parte de ese maíz pueda quedar acá. Bien. Diego Mayer ya está en línea nuestro próximo entrevistado, así que te iba a preguntar algo sobre el agrícola, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad, porque ya insisto, nuestro próximo entrevistado está esperándonos. Te agradecemos mucho la atención, Diego. Bueno, gracias, Danilo. Buen día. Lo escuchábamos entonces al presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, el contador Diego Mayer. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Somos Confederaciones Rurales Argentinas, una asociación civil gremial cuyo objetivo central es la defensa del productor agropecuario y sus intereses. Nucleamos a más de 300 rurales de todo el país, que dan sustento a 16 confederaciones y federaciones rurales que son el pilar de CRA. Una entidad sin fines de lucro, una entidad gremial que propende al fomento y desarrollo de las actividades agropecuarias, una entidad que coordina las acciones de todas las entidades que agrupa y se integra con asociaciones de similares características. Somos CRA. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Coordinamos la acción de nuestros asociados en pos del progreso, la defensa de la producción, comercialización e industrialización de granos y demás actividades afines. Desde 1979 representamos a cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial de la provincia, pilar fundamental de nuestra Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Trabajamos junto a otras entidades en acciones tendientes a consolidar la seguridad alimentaria y la preservación de los recursos naturales en comunión con la sociedad. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios. Todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528, Paraná. Teléfono 407-2979. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. En la última parte de nuestro espacio Código Campo vamos a hablar de un tema vinculado al mercado de capitales. Ustedes saben que CAFER, Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos, hace un tiempo ya empezó a incursionar en el mercado de capitales, ofreciendo distintas herramientas, distintos instrumentos a los productores, a las cooperativas y a través de las cooperativas a los productores. CAFER es una rara avis, un bicho raro en el mercado de capitales, porque hasta donde sé no son muchas las cooperativas que participan de él. Además, a veces los productores también son un poco
reacios a todo este tipo de herramientas, pero CAFER se va abriendo un camino en este espacio. Por eso ya estamos en contacto con Diego Camuñas, que es el gerente de Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos. Diego, buenos días, Danilo Lima te saluda. Hola Danilo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, muy bien. La idea, Diego, es que nos hagas una suerte de repaso de cómo ha sido este tiempo desde que CAFER desembarcó en el mercado de capitales, cuáles han sido los logros, cuáles son las dificultades y qué es lo que piensan de cara al futuro en este tema. Sí, mira, CAFER desde su comienzo está en el mercado de derivados, en el mercado de futuros. Ya llevamos más de 20 años siendo la única cooperativa que integra el mercado de futuros. Uh-huh. Esto obviamente nos da un know-how para empezar a participar de lo que es el mercado de capital. Uh-huh. Sabemos que está el mercado de futuros, que es el que nosotros conocemos más que nada, que es el MASDA ROFEX, que la mayoría de las personas lo conoce por el dólar futuro, pero bueno, nosotros actuamos en la parte de agro más que nada, y esto conlleva ya empezar a actuar en lo que son fondos con base a soja, fondos de inversión con base en dólares. Uh-huh. Son todas unas nuevas alternativas que hay y que nos lleva a seguir avanzando en esto. Hoy CAFER es agente de negociación, ¿no? No, somos operadores. Operadores. Sí, agente de negociación. Hay nuevas resoluciones que salieron que los agentes de negociación y compensación se están limitando a quién está operando. CAFER salí que hace 20 años y como agente de negociación lleva 4 años más o menos. Uh-huh. Actuando. Uh-huh. ¿Y la idea es pasar a ser agente integral financiero o no? Estamos viendo cómo reacciona. La realidad es que ahora hay una nueva normativa que te hace excluyente. Ajá. Solamente poder tener esa actividad. Si viste, esto va cambiando todos los días. Esto está hace 3 meses, pero donde estamos cómodos. Bien. Ahora, Diego, los productores siempre, históricamente, han confiado, yo diría, a ciegas siempre en las cooperativas y llegan hasta allí y comercializan todo a través de las cooperativas. Este tipo de herramientas financieras en los que CAFER viene trabajando hace todos estos años, ¿ha cambiado un poco la mentalidad del productor? ¿Busca otras alternativas que ir y entregar su cosecha a la cooperativa? ¿O cuesta mucho ese cambio cultural? Quizás sea un cambio de conocimiento o una necesidad. Yo lo veo más que con que todos los cambios que se están originando en el mercado y se está flexibilizando en alguna medida, genera la necesidad del productor de tener otras alternativas que son más allá de la cooperativa y del Banco del Pueblo. Claro. Una cosa es estar en Rosario, estar en Buenos Aires, donde tener los mercados a mano, tener los operadores a mano. En Entre Ríos hay solamente 3 operadores, no tenés más que eso. Es decir que y todos están en Paraná. Es una alternativa, y lo vemos desde el lado de CAFER, llegar a las cooperativas para que las cooperativas que están dentro de Entre Ríos lleguen más fácil al productor. Para esto obviamente hay que ponerle conocimiento al productor, más allá de lo que es comprar dólares y más allá de lo que es comprar algún título o alguna acción, ¿no? Y para esto es necesaria la capacitación, ¿no? Es muy necesario la capacitación, sí. Porque uno se hace la idea o la cabeza de que no se puede comprar dólares. Uh-huh. Uno se hace la cabeza de que se necesita plata para intervenir en el mercado de capitales. Uno se hace la cabeza de que no puede intervenir en el mercado de dólar futuro o del mercado futuro de granos.
y la realidad es totalmente inversa. Quizás es culpa de los operadores más que de las personas en no saber llegar o no dar ese conocimiento, ¿no? Claro. En ese marco, imagino yo que CAFER debe estar pensando para el futuro profundizar este tema de capacitación. Sí, justamente estamos con Federación Agraria viendo la posibilidad de generar unas charlas en cooperativas para los productores que quieran conocer otras alternativas, aunque sea de financiamiento. Vos imaginate que cualquiera que tiene ahorro los quisiera invertir. Sí, seguro. Y en Argentina hay mucha desconfianza por la historia que tenemos. Si a vos te garantizan que te van a devolver el dinero, habría más préstamos, ¿no? Claro. Con esta alternativa lo que pensamos brindar es, por un lado, dar charlas con respecto al FOGAER, que es un fondo que se creó entre 19 instituciones de Entre Ríos y el gobierno de Entre Ríos, que es un fondo de garantía, y de paso poner en conocimiento también qué son los fondos de garantía y qué son las SGR, que en sí es lo que le dan la tranquilidad al que coloca sus ahorros para una inversión de que van a ser devueltos, y esto hace que el crédito sea más barato y que se consiga más crédito. Claro. Entonces pensamos dar charlas de lo que es el FOGAER, que está creciendo, aunque es muy joven. El FOGAER, el Fondo de Garantía de Entre Ríos, sí, es una sociedad anónima con participación estatal, que cuenta con un fondo que se está utilizando para poner de garantía y que el crédito sea un poco más económico, que se consiga algún subsidio. Bien. Diego, sí. No, te estaba por interrumpir. Y la otra idea es también, después de esto, de presentar lo que son las SGR y el FOGAER, es presentar las alternativas de financiamiento fuera de lo que son los bancos. Digamos, lo que son mercados financieros, negociación de cheques en mercados financieros y lo que son obligaciones negociables. Bien. Para dar un panorama de acercamiento de lo que es. Exacto. Diego, decías que todos tratamos todo el mundo quiere invertir, aquel que tiene capacidad de ahorro, ¿no? Entre otras cosas, para que no se le diluya el poder adquisitivo entre los dedos. En estas charlas que están pensando, que están analizando, realizando las cooperativas, ¿puede ir cualquier tipo de público o eso está limitado o va a estar limitado al productor agropecuario? Hay que entender también que CAFER es una federación de cooperativas. Sí, claro, sí. Por lo cual se le va a dar la charla a su asociado, que es la cooperativa. Bien. Cooperativa. En la cooperativa sí pueden venir diferentes personas, pero en sí nosotros lo que le damos el servicio es a la cooperativa para que la cooperativa lo brinde a los que ellos consideren sea factible. Bien. Estamos hablando de cooperativas como Galarza, Sola, digamos, que no están están en pueblos o en ciudades muy pequeñas de Entre Ríos. Bien. Diego Camuñas, te agradecemos mucho la atención, has sido muy amable. No, al contrario, Danilo. Es bueno difundir que hay otras alternativas de financiamiento, más que nada con el precio que hoy tenemos, lo que es el agro en la parte de insumos, sí. Que se duplicaron o se triplicaron. A principio de año necesitábamos 3 camiones de maíz para comprar un equipo de fertilizante. Hoy estamos necesitando entre 6 y 7 equipos. Impresionante. Digamos, es algo que se ha complicado bastante. Sí. No, y siempre, históricamente, el tema del financiamiento en la Argentina ha sido un cuello de botella para todo el mundo, ¿no? Ni hablar para los productores. Te agradecemos, Diego, de nuevo. Listo, Danilo, un gusto. Un abrazo, que tengas buen día. Chao, saludos.
Lo escuchábamos a Diego Camuñas, el gerente de CAFER, Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos. Y se nos terminó el tiempo. Gran gusto, gran placer compartir esta casi hora con todos ustedes. Nos reencontramos dentro de 7 días. Hasta entonces y muchas gracias. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.